vamos a leer en Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Nos dice lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Habla a nuestros corazones hoy que estaremos estudiando esta parte donde Jesús, tu Hijo, estaba predicando el evangelio, que podamos aprender de esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué bueno estar aquí con ustedes. La semana pasada, las dos semanas ya estamos hablando sobre el amor hacia las almas, el amor que tenemos que tener por las almas. Y hoy quisiera compartir esta parte donde Jesús sale predicando el evangelio. Hemos visto que Dios nos ha puesto en diferentes lugares y situaciones para que de ahí podamos proclamar el evangelio de Jesús. Somos instrumentos de Él para eso. Y muchas veces nosotros podemos perder el enfoque de que, oye, Dios quiere que yo hable de su evangelio. Dios quiere que yo predique este evangelio. Dios quiere transmitir este evangelio a las personas y me quiere usar a mí. Y es mi responsabilidad. Amén. No canso de decirlo, es mi responsabilidad. Diga junto conmigo, es mi responsabilidad. Cuando tú veas a alguien que está sin Cristo, es tu responsabilidad compartir el evangelio. Es mi responsabilidad. Tenemos que tener esto bien claro en nosotros, porque es nuestra responsabilidad. Nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros representamos a Él aquí en este mundo y es nuestra responsabilidad transmitir la luz a ellos. Amén. Y por ser nuestra responsabilidad, nosotros tenemos que tener ser muy cauteloso en la forma como vivimos, cómo actuamos, porque no queremos dar mal ejemplo a aquellos que luego van a escuchar el evangelio de nosotros. Tú te imaginas, tú vas a hablar el evangelio y la persona dice, pues este es peor que yo no necesito. Entonces hay que tener ese ejemplo para los demás y es nuestra responsabilidad compartir esto. Entonces aquí vemos que Jesús sale predicando el evangelio. Juan Bautista predicó antes que él, porque Juan Bautista hablaba de Jesús, que iba a venir Jesús, y Juan Bautista también predicaba lo mismo que Jesús estaba diciendo aquí, de arrepentir. Las personas tenían que arrepentir porque el reino de Dios se ha acercado. Terminó la cuenta regresiva, ahora es el tiempo. Y Jesús empieza aquí predicando y él dice, el tiempo de salvación ha llegado. Él dice aquí en el versículo 15 que hemos leído, el tiempo se ha cumplido. Ahora es el tiempo de Dios. Aleluya. Cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, vamos a hablar de Dios a las personas, tenemos que entender que hoy Dios quiere salvar a esta persona. Amén. No es algo para mañana, es hoy. Diga junto conmigo, hoy. Amén. Hoy Dios quiere salvar a esta persona. El tiempo se ha cumplido, ahora es el tiempo. Mañana no sabemos qué puede pasar. Amén. Mañana yo no sé, tú tampoco sabes. Nosotros no sabemos. Hoy es el día de salvación. Entonces, al tener esto en mente, nosotros no vamos a dar vueltas al transmitir el evangelio, porque a veces alguien empieza y dice, bueno, eso es una trayectoria de meses con esta persona, a veces viene a Cristo, pero hoy es el día de salvación. En un mes tú no sabes dónde estará esta persona o dónde estarás tú o qué ha pasado en el mundo.
Amén. Entonces, hoy es el día de salvación. Si vemos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, 2 Corintios 6, versículo 2, nos dice, porque dice, en tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo favorable. He aquí, ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? Ahora, hoy, en ese momento. En ese momento que estás hablando con esta persona, es el momento para que ella sea salva. Es el momento para que ella pueda tomar esta decisión. Es este momento. Aquí Pablo usando una parte del profeta Isaías en estos versículos de Corintios, él hablando que cuando Dios rescató al pueblo de Israel y trajo de vuelta a la tierra, aquí él ahora usando para el evangelio, diciendo que hoy es el día que la gente puede venir al evangelio de Jesús, puede venir y entrar en este reino. Nadie va a tener excusa delante de Dios y decir, no, yo quería ser salvo, yo quería hacer parte de tu reino, pero la fila de espera era muy larga. ¿Ah? Había que esperar mucho, tenías que coger un ticket y esperar y esperar. No, Dios ha hecho de tal forma que nadie tiene que esperar. Amén. Nadie va a tener la excusa, yo tuve que esperar 2 años para aceptar a Cristo porque la fila era muy larga. Yo tuve que esperar tanto tiempo para llegar delante de Dios. No, hoy es el momento. Jesús dice, ahora es el tiempo. Hoy es el tiempo. El turno es hoy. Cuando hablamos a alguien, cuando compartimos la palabra de Dios, esto es importante decirle, hoy si tú quieres, tú puedes ser salvo. Amén. Si quieres, puedes ser salvo hoy. Y en Hebreos capítulo 3, versículo 15, Hebreos capítulo 3, versículo 15 nos dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oyes hoy la voz de Cristo, no haga su corazón duro, no resista. Amén. Aquí refiriéndose también al Antiguo Testamento, que la gente escuchaba a Dios, pero se endurecía sus corazones. Y él aquí trayendo ahora al Evangelio diciendo, si ustedes escuchan la voz de Dios, no se ponga su corazón duro. Él quiere hablarte y salvarte hoy. Aleluya. Hoy es el tiempo de salvación. Muy bien, entonces cuando transmitimos el mensaje a las personas, damos este punto y estamos entendiendo esto, que hoy Dios quiere salvar a esta persona. Pero Jesús aquí también dice, el tiempo ha llegado y el reino de Dios se ha acercado. Ahora Jesús empieza a traer algo interesante en la predicación del Evangelio, que el reino de Dios se ha acercado. O sea, hoy es el día que tú puedes cambiar de reino. Amén. Cuando estamos evangelizando, hablando con las personas, hay que hacerle entender que hoy ella puede cambiar de reinos, salir del reino de las tinieblas y entrar al reino de la luz. Y no hay lugar neutral. Cuando compartes la palabra de Dios con alguien, es importante decirle y hacerle claro que no hay un lugar donde usted puede estar neutral, ¿no? Neutral, donde, bueno, yo tampoco estoy en las tinieblas, pero tampoco quiero estar en la luz, estoy aquí en el medio claro, medio oscuro. No puede ser. Aquí hay dos reinos. Jesús anuncia aquí la llegada del reino de Dios. Ahora pueden entrar en este reino de Dios. Aleluya. Aquí Holanda es un país donde recibe muchos refugiados, ¿no? Y algunos de esos refugiados, ellos vienen porque en sus países están
siendo amenazados de muerte o están en guerra, perdieron sus familiares, otros están sufriendo y ellos aplican para refugio aquí en Holanda. Y Holanda ha aceptado mucho y acepta muchos refugiados. Y en el reino de Dios es lo mismo. Los que están en el mundo de tiniebla tienen que entender que en el reino de luz, el reino de Dios, tú puedes entrar y salir de la muerte, del lugar de muerte, del lugar de oscuridad y entrar en ese nuevo reino, ese nuevo país, el reino de Dios, donde está la luz. Y muchos refugiados cuando vienen a Holanda o cualquier otro país de Europa, ellos aprecian este lugar. A veces nosotros nos cansamos de Holanda o de Europa, pero esta gente aprecia porque ellos están aquí y no tienen miedo de que una bomba caiga en su techo, porque ellos salen de lugares de guerra, lugares de terror y entran en un lugar donde hay paz, donde hay tranquilidad en ese sentido. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que hacer claro a las personas, estás en un reino de tinieblas, de muerte, y puedes hoy entrar al reino de luz. Aleluya. Puedes hoy ser libre. Y solo hay un camino, dice la palabra de Dios, para entrar en este reino. Jesús dice, Juan 14, versículo 6, yo soy, aleluya, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre a no ser por mí. Solo hay una manera de cambiar de reino y es por Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos hacen parte del reino de Dios aquí en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Estamos en este reino y queremos llevar a las personas a este reino de paz, de gozo, de alegría, al reino de la vida eterna. Entonces Jesús dice, el tiempo ha llegado, el reino de Dios está aquí, ahora arrepentíos. Ahora viene la parte dura, tienen que arrepentirse de lo que han hecho. La palabra aquí en hebreo, yo puse ahí también sus apuntes, es metanoe, y eso significa tener un cambio de yo, de cómo yo soy. Yo quiero cambiar, yo quiero dejar el pasado atrás, yo quiero abandonar lo que yo era y empezar de nuevo, porque no quiero volver a ser como yo era. Él dice, arrepentíos. Y entonces aquí empieza el problema muchas veces cuando nosotros vamos a hablar a las personas, porque ellas quieren seguir viviendo en el mundo de tinieblas y no quieren arrepentirse de las cosas que hacen y cambiar de vida, quieren seguir igual. Y entonces muchas veces ahí hay una barrera cuando compartimos la palabra de Dios. Y muchos tienen orgullo, ¿no? Algunos, tú vas a hablar de Dios, de la salvación, y ellos dicen, yo no necesito a Dios, yo tengo todo, yo soy una buena persona, ¿por qué necesito a Dios? Entonces la palabra de Dios dice que a las personas que están sin Dios, nosotros confrontamos a ellas con la ley de Dios. Amén. Nosotros confrontamos las personas en su orgullo, en sus pecados, con la ley de Dios. Porque veamos, por ejemplo, Romanos 3, versículo 19. Vamos a ver aquí. Yo creo que el libro de Romanos es un libro que tenemos que tener ahí siempre con nosotros al salir y hablar con las personas de Cristo. Mira lo que dice Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea que la ley calla la boca de cualquier persona. Y eso vamos a ver más tarde. Que la ley no deja que nadie pueda decir, no, yo no necesito de Dios. La ley, dice Pablo aquí, que calla a las personas porque todos están bajo el juicio de Dios. Bien, entonces,
¿Cómo podemos mostrar entonces que la persona necesita arrepentirse? ¿Cómo podemos mostrar al mundo que necesitan arrepentirse? Por la ley. Veamos Romanos 7, versículo 7. Romanos 7, versículo 7 nos dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces la ley muestra, identifica lo que es el pecado. La ley da el diagnóstico. Entonces cuando alguien quiere autojustificarse delante del Evangelio de Cristo Jesús y decir que ella sí es buena persona, que ella sí no necesita de Dios, que ya todo está bien, entonces tú dices, bueno, entonces vamos a ver cómo estás enfrente a la ley de Dios. Amén. Y es importante mostrar eso para que la persona entienda que necesita de Dios. Porque si tú llegas a alguien y dices, mira, Dios te ama, la persona dice, gracias, Él me ama. Muchas personas me aman, no solo Dios, también mis amigos me aman, mi madre me ama o quien quiera que sea. Puede ser que la persona en este momento esté pasando por una situación que esto le toque y empiece a hacer más preguntas, pero eso no es lo que Jesús estaba predicando. Amén. Jesús no estaba predicando Dios os ama, Jesús estaba predicando arrepiéntanse. El tiempo es ahora, el reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse. Y eso es una palabra que muchas veces que la gente no quiere hablar a las personas, pero es necesario el arrepentimiento para entender lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, Romanos 6, 23. Romanos 3, 23. Vamos a Romanos 3, 23. Porque la paga del pecado, Romanos 3, 23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claramente la persona puede defenderse y decir buenas palabras y bonitas palabras sobre lo que ha hecho y lo que dejó de hacer, pero está en pecado y está lejos de la gloria de Dios. Y Romanos 6, 23 ahora. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, oye, todos están en pecados, tú estás en pecado, y la paga del pecado es muerte. Delante de Dios tú estás como muerto, no tienes oportunidad. Solo si vienes a Él, a su gracia en Cristo Jesús. Es importante transmitir esto para que la persona entienda que necesita de Cristo. ¿Amén? No es una comodidad, no es algo para tener algo extra. No, lo necesito 100%. Aleluya. Y aparte de esto, Jesús no solo quedó en la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Eso es lo interesante de Jesús, que cuando Él confrontaba a la gente, Él no solo quedaba con la ley del Antiguo Testamento, porque la gente pensaba que mantenía la ley, y Jesús vino, no, pero ustedes todavía están muy lejos, porque nadie se puede autojustificarse delante de Dios. Entonces, ¿cómo evangelizamos en práctica? ¿Cómo podemos llevar esto en práctica? Lo interesante aquí es que podemos usar la ley para confrontar el pecado de las personas, para que entiendan que está en pecado. Podemos empezar una conversación con alguien y llevar a esta área del Evangelio de Cristo Jesús. Yo sé, es difícil. ¿Cuántos han testificado aquí, hablado con alguien? A veces es difícil, la persona viene con muchas cosas, con muchas
preguntas y tal, pero tenemos que siempre llevar a la persona al Evangelio, al Evangelio. Cuando veamos, por ejemplo, Marcos 10:21. Solo para mostrarles un ejemplo más de cómo la gente siempre quiere justificarse. La gente siempre quiere decir, no, yo no necesito. Aquí Marcos 10:21 dice, aquí un poco del background, un hombre llegó y dijo, Jesús, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino, ¿no? Para ser parte de este reino? Y Jesús dijo, ¿tú conoces la ley? ¿Qué dice la ley, los mandamientos? Y dijo, sí, yo hago todo. Estoy bien, yo hago todo. Y Jesús dice, ok, bueno. Aquí dice, Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El Marcos 10:21. Jesús dice, bueno, pero tienes que vender todo lo que tienes, da a los pobres y seguirme. Y ese hombre se fue triste. Porque es un requisito de seguir a Cristo, vender todo lo que tienes y dar a los pobres y seguir a Cristo. No, no es un requisito. Pero Jesús mira el corazón y Jesús veía, bueno, este hombre ha dicho que hace todos los mandamientos, que está bien, pero en su corazón está el amor, el apego al dinero, a los bienes que tiene. Y eso le impide de llegar al reino de Dios. Jesús siempre da su diagnóstico y todo el mundo está lejos de Dios. Este hombre pensó que estaba cerca porque cumplía, pero Jesús dice, bueno, sí, vamos a ver cómo está tu corazón. Y Jesús va al punto y el hombre dice, no, eso sí no, eso sí no. Y si lo comparamos con Nicodemos, ¿qué dijo Nicodemos? Nicodemos dijo, no Nicodemos, perdón, Zaqueo. Siempre yo confundo Nicodemos con Zaqueo, no sé por qué. Zaqueo, cuando él aceptó a Jesús, cuando entendió el Evangelio, él dijo, Jesús, yo vendo lo que tengo y doy a los que le debían o a los que robé, les doy de vuelta y les doy doble. O sea, no tengo problema en vender lo que tengo para recompensar lo que hice de mal. Porque él entendió lo que había encontrado. Pero este hombre, lastimosamente, no entendió. Entonces, hermanos, tenemos que llegar al punto de confrontar a la persona con sus pecados. Decir, mira, tú estás en pecado, necesitas de Dios. No hay otra alternativa. No hay otra manera. Algunas preguntas que podemos hacer es, ¿cree usted en Dios? Algo muy simple, ¿cree usted en Dios? Ahí tú puedes empezar una conversación. La persona puede decir sí, no, o lo que diga. ¿Estás listo para encontrarse con Dios? Es una buena pregunta. ¿Estás listo para encontrarse con Dios? ¿Crees que hay vida después de la muerte? Es una pregunta que podemos llevar en dirección a lo que queremos llegar, donde queremos llegar. ¿Te cualificas como una buena persona? Yo siempre hago esta pregunta cuando estoy en la calle y la gente dice que bueno, sí. Y esto, yo luego digo, bueno, entonces vamos a ver si eso es verdad. Vamos a hacer algunas preguntas y ver cómo respondes. ¿Has mentido alguna vez? ¿Cómo se llama alguien que miente? ¿Cómo se llama alguien que miente, Elvin? Mentiroso. Entonces usted está diciendo que usted es un mentiroso, ¿sí o no? Bueno, sí. Porque todos han mentido. ¿Amén? Entonces la ley confronta al pecador. Piensa que es buena persona, pero no lo es como piensa. Y así la ley va confrontando a la persona. Y donde quieres llegar es que, oye, estás en un mal estado y necesitas salvación. Cuando te pongas delante de Dios, ¿cómo te vas a presentar delante de Él?
si Él te juzga hoy en base a todos tus pecados, eres inocente o culpable. Y si eres culpable, ¿a dónde irás? Amén. Entonces, una vez que la persona entiende dónde está, ahora usted le presenta la solución. Cristo Jesús, lo que Él hizo en la cruz. Ahí es donde tenemos que llegar. Amén. Entonces, un ejemplo aquí, voy a hacer un ejemplo aquí en el spot. ¿Quién quiere hacer? Alvin, ven, tú, un ejemplo. Como está ahí solito ahí, ven para acá. Sí. Un ejemplo de cómo podemos hablar a las personas, amigos o gente en la calle que no conocemos. No importa, ese es solo un método, hay muchos métodos y como tú te sientas mejor, pero a mí me gusta ese, pero como tú veías que vaya la conversación, ahí tú vas llevando al punto del que esta persona es un pecador y necesita de salvación. Bueno, tú eres un impío que no crees en Dios y tú... Amén. 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 Digo, le sigo el entorno en todo caso. Bueno, a ver si está bien. Amén. Entonces, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Elvin Enrique Blom. Ok. Mi nombre es Gio. Mira, Alvin, yo estoy aquí en la calle y estoy tratando de hablar con las personas sobre Dios. ¿Tú conoces a Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿O crees en Dios? Bueno, he escuchado en todo caso de que hay Dios o muchos dioses, en todo Ok. caso, en muchas religiones, Ok. muchas creencias. Interesante, Alvin. Qué bueno que usted ha escuchado. Siempre es bueno darle a la persona, mostrarle que es bueno lo que esté buscando y que ha escuchado, porque así te hace también a ti más fácil, ¿no? Entonces, me va a ser más fácil compartir contigo el Evangelio, porque ya he escuchado algunas cosas, ¿correcto? Correcto, en todo caso. Bueno. Entonces, siempre, hermano, tenemos que estar riendo y amable con la persona, ¿no? Nunca enojado, como que le vamos a pegar o algo. Bueno, ustedes saben cómo es cómo va eso. Porque hoy Dios tiene salvación para él o para ella o para con quien estés hablando. Entonces, ese momento que esa persona te ha dado es muy, muy precioso. Porque en ese momento tú tienes la oportunidad de transmitirle el Evangelio. Entonces, si estoy hablando con él y no le traigo el Evangelio, yo no sé más cuándo voy a tener la oportunidad. Amén. Entonces, muchas veces, muchos cristianos dejan para la próxima oportunidad, pero no sabemos si tenemos la próxima oportunidad. Entonces, ahí, en ese momento, traiga el Evangelio. Elvin, ¿usted cree en Dios entonces o no? Nuevamente, ¿cómo es su nombre? Gio, ¿no? Sí. Gio, señor Gio. Nuevamente he escuchado, sí he practicado budismo, he practicado yoga, he escuchado islamismo, o sea que he tenido experiencias de diferentes religiones en todo caso. Ok. Mira, Elvin, yo te vengo a compartir el Evangelio de Cristo. Y es simple, tú lo vas a entender. Pero primero tenemos que ver cómo te presentarás delante de Dios. Imagina que Dios existe. Mira, eso es importante. Si la persona dice que Dios no cree en Dios, es importante que nosotros le digamos, bueno, imagina que Dios existe. Para que ahí no quede roto el argumento y queramos ahí, sí, no existe, sí existe. Porque tu propósito no es mostrarle que Dios existe. Tu propósito es darle el Evangelio. Porque el Evangelio es la palabra de Dios. Y luego, si en ese momento la persona no lo acepta, pero la semilla, como hemos hablado, está ahí. Amén. Entonces, evitemos discusión y vamos a su imaginación. Imagina que Dios existe y tienes que parar delante de Él hoy y Él te va a juzgar. ¿Tú crees que eres una buena persona y vas a entrar en el reino de Dios? Yo soy una buena persona. En todo caso, siempre trato de yo trabajo, yo soy un buen esposo, yo soy un buen padre y contribuyo con mi impuesto
en el entorno, o sea, que soy una buena persona. Qué bien, me alegro, me alegro. Eso es interesante, ver que encontrar gente buena aquí en el mundo. Lo estoy elogiando. Pero, Elvi, pero lo que pasa es que Dios tiene otros estándares, Dios tiene otros puntos que Él ve en su ley, y vamos a ver si tú pasas la prueba o no de buena persona, ¿ok? ¿Está bien? ¿Tú Perfecto. has mentido alguna vez? Pues mentira pequeña en todo caso, Ok. nada fuerte. Bueno, ¿cómo se llama alguien que miente? Pues mentiroso en todo caso. Ok, yo no lo estoy llamando mentiroso, pero él se está auto-identificando como un mentiroso. Como mentiroso. Sí. Muy bien, entonces la Biblia dice que no se puede mentir, ese es uno de los mandamientos de Dios. ¿Tú has robado alguna vez algo? ¿Algo pequeño, grande? Bueno, cuando mi abuela cocinaba, yo cogía, sin que ella supiera, de la olla un pedazo de carne. Ah, sí. Y si ella tenía la carne contada y cada uno era para una persona. Me pegaba con el cucharón. ¿Cómo se llama alguien que roba? Pues la ley le dice que es ladrón. El ladrón. Bueno, entonces, tú acabas de decir que tú eres un mentiroso y un ladrón, ¿no? Eso dice en todo caso su ley. Muy bien, muy bien. ¿Tú has codiciado alguna vez? Pues tengo ojos, en todo caso es normal que las personas codicien carro, casa, y también soy humanamente hombre, también codicio en todo caso, he codiciado. Bien, entonces, ese es un punto interesante porque algunas personas te pueden decir que no, pero Jesús lleva ese mandamiento un poco más lejos, y Jesús dice que si miras a alguien, a una mujer, un hombre vive a una mujer con codicia, ya ha cometido ¿qué? Adulterio en su Adulterio, corazón. amén. Entonces, si la persona se autodefiende en ese momento diciendo que no lo ha hecho, pues tú puedes decir, bueno, ¿tú has mirado a alguien con codicia alguna vez? Entonces, porque el estándar de Cristo es más alto. Más alto, amén. Entonces, tú te estás diciendo que tú eres un ladrón, un mentiroso, un adúltero. Un adúltero, Ok. Y esos son apenas 3 de los 10 mandamientos mandamientos que hay. que hay. ¿Tú has dicho, maldecido a alguien alguna vez o una palabra fría con alguien? Pues sí me he enojado varias veces en todo caso, muchas veces en la vida. Jesús dice que el que se enoja con alguien es como que hubiera matado a esta Matado a persona. esa persona. Es como cometer ¿cómo se dice? Ir contra el mandamiento de no matarás. Entonces, ya vamos aquí, mentiroso, adúltero. Adúltero, ¿Qué le estoy buscando a él? Que él es un pecador, ¿no? Que mentiroso, adúltero, ¿qué más? Ladrón sí. y matador. Y sí, en todo De caso, rabia. Males. bueno, no es maldecidor, en todo caso es un... No te autodefendas, tú eres el que mata es un suicida. suicida, sí. Suicida. Entonces, Elvin, imagina que tú tienes que pararte delante de Dios hoy y Dios te juzgue por estos puntos de la ley. ¿Serías culpable o inocente? Culpable, Culpable, ¿no? culpable, sí. ¿Irías al cielo o al infierno? Bueno, yo tenía un concepto de otras religiones, de lo que era lo bueno. Ahora usted me da otro concepto de lo que es bueno. Me gustaría preguntar, y eso es bueno que lo digo, ¿qué es la definición entre lo que tú me dices, tu religión, y las otras religiones que he escuchado? ¿Por qué tú dices que estoy en lo correcto cuando escucho a Cristo? A eso vamos a llegar. Lo que pasa es que todos nosotros, como tú has visto, no solo tú, pero yo también, todos hemos pecado. Sí. ¿Vale? Y la diferencia con otras religiones es que nosotros creemos y sabemos por la palabra de Dios que nosotros no podemos llegar delante de Dios por lo que hacemos, por lo hacer las cosas buenas. Amén. ¿Sabe? Entonces,
no importa lo bueno que yo pueda hacer, mis pecados no me permiten entrar en la presencia de Dios. Es como alguien que está delante del juez, ha matado a alguien, lo encuentran después de 10 años y, y dice al juez, juez, yo maté a esta persona, pero hace 10 años, pero desde entonces yo he cambiado, yo he hecho muchas cosas buenas, he ayudado a la gente, he ayudado a los niños, he hecho de todo. Y entonces, juez, yo pienso que tú me tienes que dejar libre. ¿Qué va a decir el juez? El juez va a decir, usted cometió un crimen y usted tiene que pagar por ese crimen. En todo caso, es culpable. Así es. Entonces, no importa lo bueno que la persona haya hecho, es culpable siempre de sus pecados. Y delante de Dios, Dios no acepta pecados. Amén. Nadie puede entrar en su presencia con pecados y hay una condenación, como dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte. Ahora bien, Elvin, entonces si Dios te juzga, tú eres culpable, ¿tú irías entonces al cielo o al infierno? Pues ahora comprendo que iría al infierno. ¿Y te preocupa esto? Me preocupa esto. Bien, entonces aquí llegamos al punto donde a él le preocupa. Tal vez la persona diga que no, pero si alguien dice, ¿te preocupa esto? O diga que no, tú le muestras ahora la solución que hizo Jesús por él. Entonces, al Dios sabiendo y amándote de tal forma que tú jamás podrías llegar delante de él, él ha enviado a su Hijo Jesús para morir en la cruz por tus pecados. Significando que si tú crees en Él y tú entregas tu vida a Él hoy, todos tus pecados son perdonados y empiezas una nueva vida con Él. Por lo cual, cuando llegues delante de Dios, tienes ahí, dice la palabra de Dios, un abogado, tienes ahí un sacerdote que ha pagado el precio por ti. Es como tú vas delante de un juez, tienes una multa a pagar de €1.000.000 y no tienes la plata, pero alguien viene y te paga. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tú eres justificado porque alguien pagó la multa por ti, o sea, el juez no te va a condenar más, pero estás entonces muy agradecido a esta persona que te ha pagado la multa. Amén. Entonces, ahí, hermano, nosotros llevamos a esta persona a Cristo, mostrando la solución en Cristo Jesús, y si ella quiere tomar la decisión ahora de seguir a Cristo y de entregar su vida a este Redentor que pagó el precio por ella. Entonces, es un buen momento para empezar a hablar sobre tu testimonio también, lo que Dios hizo en tu vida y cómo eras, etcétera, y cómo es ahora, y llevar a la persona a Cristo. Trate también, si es alguien desconocido, coger los datos, si la persona entregó su vida a Cristo, para seguir llamando, etcétera. Muchas gracias, Elvin. Muchas gracias. Nuevamente, gracias a usted. Quería aportar, como Sí. usted dice. Usted dice que Dios pagó una multa, pero esa multa quiero, en todo caso, agregar que no es cualquier multa. Nosotros no tenemos forma de pagar esa multa que Dios hizo, porque es con la sangre de Cristo. Solamente. Esa sangre, en todo caso, no hay forma de que un pecador pueda hacer algún tipo de obra o buen acto para ser paga. Por eso es tan importante lo que el pastor dice, de que debemos de evangelizar. Otra cosa también que es importante es que tenemos que tener un ejemplo. Yo no puedo evangelizar, decir, mira, tú tienes que hacer esto porque es bueno para ti, pero yo tengo un ejemplo peor, como lo dijo en el principio. Yeah. Tenemos que tratar de corregir nuestras vidas como cristianos y de ser, en todo caso, yo siempre voy a tener errores. Yo cometo errores diarios, porque soy hombre y Dios no me ha perfeccionado. Pero tengo sí un libre albedrío de que Dios me va dirigiendo, de que tengo que hacer las cosas mejor día a día. Así es. Nuevamente, gracias, pastor. Muchas gracias, brother. Dios te bendiga. Amén, igualmente. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermano, entonces vemos aquí un poquito en la práctica cómo nosotros podemos transmitir el Evangelio de Cristo Jesús a las personas. Y
y ahora llevamos a esta persona al nuevo reino de Dios. Quería compartir rápidamente algunos versículos más. Romanos 10:9, que puedes decir a esta persona también lo que dice la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces ahí tú le transmites a ella que si ella toma la decisión en este momento y confiesa con su boca y cree, será salvo. Y también Efesios 2, versículo 8 y 9, nos habla aquí que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí la salvación viene por fe, viene por la persona tomar la decisión de servir a Cristo y de creer en lo que Él hizo en la cruz por él o por ella. Y ahora tiene que mostrar lealtad a ese nuevo Rey Jesús. Amén. Seguir al Rey Jesús ahora como un ciudadano de este nuevo reino de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie en este momento. Gloria a Dios. Santo Dios. Aleluya. Quisiera preguntar también si alguien quiere tomar esta decisión. Hoy es el día de decidir, hoy es el momento que Dios llama a todos nosotros y Él llama, si estás lejos, para que venga y aceptes a Jesús en su corazón. Si alguien también nos está viendo online, hoy Dios te llama, hoy Él quiere que vengas a Él. Aleluya. Entonces, quisiera en este momento orar para que Dios nos ayude en esta transmisión del Evangelio de Cristo, que estemos siempre alerta para las oportunidades que Dios nos da y que transmitamos el Evangelio como debe ser, para que la persona pueda venir a Cristo y entregar su vida a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Gracias que tú eres fiel, oh Dios. Gracias que nos pusiste aquí en este mundo con un propósito y queremos llevar tu reino. Queremos hablar de ti a las naciones, oh Dios. No nos dejes quedar como mudos, no nos dejes quedar callados, pero que de nuestras bocas salgan el Evangelio, que de nuestras bocas salgan tu palabra, oh Dios, a esta generación, a este pueblo, oh Dios. Úsanos como instrumentos. Úsanos, oh Dios, en tu palabra. Úsanos, oh Dios, para llevar a las personas a ti. Oh Dios, llénanos de tu Santo Espíritu. También esta semana, oh Dios, cuando vamos a estar ayunando, oh Dios, guíanos, llénanos de tu presencia. Llénanos de sabiduría, oh Dios. Aleluya. Cómo transmitir tu palabra a esta generación. Padre eterno y poderoso, gracias por la salvación que nos has dado, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y queremos, Señor, llevar esto también a los demás. Señor, danos sabiduría cuando nos encontremos con preguntas difíciles, cuando nos encontremos con personas difíciles que no quieren entender. Ayúdanos, danos sabiduría al hablar con estas personas. Te alabamos, oh Dios, y que esta iglesia sea una iglesia evangelística, una iglesia que transmite tu palabra, Señor, y que podamos alcanzar las vidas cada vez más y más por medio de lo que tú has hecho en la cruz, Jesús, tu sacrificio que hiciste por nosotros. Oh Dios poderoso, te alabamos, te glorificamos en esta mañana, te exaltamos. Te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, una bendición estar con ustedes. Seamos esta iglesia, este pueblo que lleva el Evangelio de Cristo a la nación, a las personas. No dejemos que nadie pase por nosotros sin que conozcan de Cristo. Amén.
Que tengan todos una semana bendecida en la presencia de Dios, un domingo bendecido. No se olvide el miércoles a las 7:30 el estudio bíblico. Ayunemos 2 días en esta semana por el día de Pentecostés que vendrá el domingo. Estamos ahí pidiendo más del Espíritu Santo, más de su presencia, y tomemos tiempo con Dios esta semana, amén. Y donde quiera que encontremos a alguien, hablemos de Él. Amén. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Feliz semana, feliz domingo, la pasen bien.